Hola, bienvenidos a todos. Somos The Family Business School, una asociación sin fines de lucro que busca brindar herramientas de gestión a las empresas familiares para que puedan trascender en el tiempo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos un seminario de la empresa familiar preparando la cancha para la siguiente generación. A las 7:25, preguntas y respuestas, y estaremos culminando aproximadamente a las 7:45. Nuestra expositora de hoy es Patricia Vidal, empresaria y socia fundadora de The Family Business School. Ella es ex gerente de MBC, empresa familiar donde se desempeñó en diversos cargos, responsable de la transferencia generacional y profesionalización de la empresa. Además, docente universitaria de la Universidad Pacífico y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Licenciada y magíster en Administración de la Universidad Pacífico. Tiene estudios en posgrado en el ISC Business School, Colorado University School of Mines. Además, un PAD de Piura y en Gerence. Coach certificada. Bienvenida, Patricia. Gracias, Flor. Gracias por haberme invitado. De verdad, este tema es un tema bastante interesante y muy amplio, en realidad, ¿no? Así que vamos a tratar de centrarnos en una etapa específica que voy a pasar ahorita a poder comentar. ¿Sí? Gracias, Flor. Bueno, efectivamente, es para todas las empresas familiares, creo que una de las etapas más importantes es cuando empieza, digamos, el ingreso a la siguiente generación. Y lo que vamos a tratar en este webinar es de dar algunos tips para poder preparar la cancha para el ingreso de la siguiente generación. Entonces, lo cierto es que estos van a ser tips bastante generales, porque cada empresa tiene sus propias particularidades, y como vemos acá, ¿no? Este es un gráfico que digamos, podemos ver las diferentes etapas por las que pasa una empresa familiar, una empresa en general, y sobre todo, lo importante acá es poder tratar de dar recomendaciones bastante generales, ¿no? Hay varios factores que pueden hacer que una empresa familiar sea distinta a la otra. Tenemos digamos, el tiempo que tiene en el mercado, también la complejidad del negocio, el número de miembros que puede haber, digamos, dentro de la familia. Pero lo cierto es que todas las empresas pasan por 3 etapas, ¿no? Una primera etapa que es la de emprendedor, una segunda etapa que es la etapa de proyección ya y de transferencia generacional, y una última etapa que ya hablamos como de familia empresaria. En el caso de, digamos, de la primera etapa, que es la etapa de emprendedor, es la que se inicia normalmente con el fundador, ¿no? Y acá inclusive puede haber algunas diferencias, ¿no? En algunos casos, el que inicia la empresa es, digamos, un miembro de la familia, en otros casos la pareja inicia el negocio, en otros casos inclusive ya desde un primer momento se inicia con los hijos. Pero lo cierto es que es una etapa en la cual se lucha mucho porque la empresa principalmente sobreviva. De acuerdo a lo que, digamos, estudios realizados, se empieza a hablar de que un emprendimiento pasa a ser una empresa cuando ya ha pasado el umbral de los 3 años, ¿no? Y en ese umbral, digamos, es principalmente entre el primer año y el tercer año, es una etapa de ver cómo la empresa sobrevive, y sobre todo porque el modelo de negocio tal vez todavía no ha sido validado por el mercado, pero cierto es que uno pasa esta etapa, ya pasa la siguiente etapa, que es de un crecimiento más sostenible. Y después vamos a tener la siguiente etapa, que es la de consolidación. Pero específicamente en este webinar yo me quiero centrar en esta etapa, en la etapa ya de crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, en la mayoría de empresas, justamente en esta etapa de crecimiento y pasando ya un poco a una etapa de consolidación, podemos hablar de que empieza a ingresar la empresa familiar. Tengo acá otro cuadro que me gustaría mostrarles, que es, digamos, cómo se representa, para muchos de repente ustedes que ya han visto algunas charlas respecto a empresas familiares, sabemos que
en una empresa familiar conviven tres sistemas, ¿no? El sistema de empresa, el sistema de familia y el sistema de propiedad. Lo cierto que en este webinar específicamente lo que vamos a hacer es centrarnos en el eje de familia, ¿no? Y familia relacionado, digamos, con la empresa. Entonces, acá, como vuelvo a decir, nos vamos a centrar en la etapa de ingreso de la siguiente generación. No en la etapa, no digamos en el proceso de sucesión, que es un proceso bastante amplio, ¿no? Sino más bien en una etapa anterior, que es la etapa en la cual empieza a ingresar la siguiente generación, ¿no? Empieza a ingresar. Y lo cierto que acá es algo importante porque muchas veces se piensa que el inicio del ingreso de la siguiente generación es cuando toman la decisión de que empieza a trabajar en la empresa. Y la realidad es que eso comienza mucho antes. Todos los que son miembros de empresas familiares, digamos segunda generación, tercera generación tal vez, de por sí, desde que ya, digamos, toma conocimiento de que en su familia las conversaciones que se dan son distintas a las conversaciones que se dan en otros ámbitos en los que sus amigos, sus papás trabajan para otros y no son empresarios, ¿no? Desde ese momento que ya empieza a darse cuenta de las conversaciones, tienen a veces temas bastante empresariales o problemas que están pasando, digamos, en la empresa, o hablan sobre los trabajadores, o sobre productos que se está sacando, o sobre decisiones importantes que tienen que tomar. Ya desde ese momento, o sea, aunque no haya sido un ingreso formal, ya podemos estar hablando que empieza a ingresar la siguiente generación. ¿Y por qué me gusta tocar este tema? Porque a veces es importante darnos cuenta que justo en esas primeras, digamos, toma de conciencia de la siguiente generación, podemos nosotros involuntariamente estar promoviendo que la siguiente generación no tenga, digamos, no se motive para entrar. ¿Por qué? Porque si es que yo lo que escucho es problemas, que siempre estoy estresado, problemas con los trabajadores, problemas con los clientes, problemas con la empresa, y esto no viene acompañado también con logros de lo que se va haciendo, celebraciones porque se sacó un nuevo producto, celebración porque ingresamos a un nuevo, digamos, a cerrar un nuevo contrato. Entonces puede crear un ambiente de adversidad para la siguiente generación. Entonces, si hablamos de preparar la cancha, hablemos también de que hay que cuidar mucho, inclusive esta etapa previa, esta etapa en la que ya la siguiente generación empieza a tomar conciencia de que son miembros o son parte de una empresa familiar, ¿ok? Entonces esa parte sí me gustaría aclarar y es importante. Entonces seguimos ahora y vamos a empezar con unos tips importantes que parecerán generales, pero lo cierto es que por la experiencia que The Family Business School tiene, muchas empresas tampoco, digamos, han seguido alguna de estas reglas y se ve que después tienen algunos problemas que se pudo haber evitado si es que por lo menos podíamos, digamos, asumir que había que planificar este proceso. Y creo que eso es lo importante también a tomar en cuenta. Hay una necesidad de planificar, ¿no? De pasos a seguir. Y el primer paso creo que es la claridad o la clarificación, cuando llamamos nosotros. Entonces, ahí importantísimo es que el fundador también haga un análisis y vea si realmente él le gustaría que su proyecto de vida, lo que él creó, su empresa, realmente sea un legado que pase de las siguientes generaciones. Hay casos que el fundador, por ejemplo, no tiene ese plan. Para él, la empresa en algún momento la piensa tal vez vender, ¿no? Rentabilizar este proyecto, esta empresa, pero no tiene como meta que vaya de generación en generación. Más bien hay otros que sí, que tienen como meta que vaya a la siguiente generación. Entonces es importante, por ejemplo, en ese momento poder por lo menos clarificar si realmente hay una intención de que ingresen los hijos a trabajar. Así como el fundador tiene que clarificar esto y comunicarlo, también es importante que los hijos también puedan manifestar si ven como una opción a la empresa familiar.
Muchas veces los padres se ilusionan, piensan que es su legado, que realmente esa empresa está creciendo y todo lo que está logrando es porque van a pasar a sus siguientes generaciones, y tal vez los hijos ni siquiera han pensado como opción, es más, ni siquiera lo quieren, ¿no? Entonces, el primer gran consejo es, hay que clarificar qué es lo que quieren ambas partes. Es lo primero, una conversación en la cual se pueda manifestar si ambos tienen el interés de que esta empresa, digamos, continúe en el tiempo, sea un legado, y por lo tanto va a necesitar que las siguientes generaciones entren a trabajarlo. ¿Ok? Entonces ese es el primer consejo que yo les daría. Hay que clarificar los intereses en ambos lados. Otro punto importante es la libertad. La libertad de estar en empresa. Y acá hablamos porque tiene que haber libertad respecto a que los hijos o hijas tengan la total libertad de decidir, no sentirse presionados de que porque son hijos del empresario o porque papá siempre le para diciendo que es su legado, que todo lo que está haciendo y está trabajando y todo el sacrificio que está efectuando es porque esa empresa va a pasar a manos de la siguiente generación. Entonces, digamos, la segunda generación a la siguiente generación tiene que sentir la libertad que realmente puede elegir si va a entrar o no a trabajar. Y esta libertad también tiene que estar para todos los miembros de la empresa. Porque inclusive a veces se ve que hay algunos hermanos que sí quieren y otros que no quieren, y por la presión entran a trabajar. Entonces, esta libertad tiene que estar para cualquier miembro de la empresa familiar, de poder decidir si quiere o no quiere entrar a participar en la empresa familiar y poder, digamos, colaborar con que esta empresa siga creciendo en el tiempo, se consolide y por qué no ser una corporación como muchas empresas familiares que lo son actualmente. Entonces, libertad, eso es importante, libertad de elección. Luego que hemos clarificado que ambas partes quieren, luego que libremente la siguiente generación ha decidido, uno o más o todos los miembros poder entrar, otro paso importante, y ya con cara a la empresa tal vez, es ver las necesidades que tiene la empresa. Esto va, digamos, diferenciarse dependiendo del tamaño y la complejidad del negocio, pero lo cierto es que es importante poder definir, no importando el tamaño y la complejidad, definir cuáles son todas las funciones o todos, digamos, los trabajos que necesita la empresa y qué departamentos, qué áreas son las que la empresa necesita tener, y ahí hablamos de organigrama, para que ahora y en un futuro muy próximo podamos seguir creciendo y mantener esta ventaja competitiva en el mercado. Entonces, el primer gran punto también es, con cara a la empresa, definir cuáles son los reales requerimientos de la empresa para que la empresa continúe creciendo. Entonces, primero es definir la necesidad de la empresa. ¿Qué necesita la empresa? Una vez que hemos definido las necesidades de la empresa, las áreas con las cuales la empresa necesita contar, también hay que definir quiénes deberían ocupar los diferentes puestos con los perfiles. En algunos casos, sobre todo en una empresa familiar, se ve mucho que los perfiles que son principalmente, digamos, mandos intermedios o bajos, no son asumidos por la empresa familiar, sino normalmente entran ya a mandos medios para arriba. Pero lo importante es definir qué perfil se requiere para esos puestos, ¿no? Para todos los puestos de la empresa, y en específico aquellos en los cuales probablemente vayan a entrar a ser cubiertos por algún miembro de la empresa familiar. Entonces ahí yo defino primero la necesidad. Una vez que definió la necesidad de la empresa, he hecho mi organigrama, que es cuáles son los puestos que yo necesito ahora y en un futuro muy próximo para poder seguir creciendo en forma sostenida. Tengo que fijar qué perfil de persona necesito, qué tipo de profesional, con qué competencias, con qué experiencia, inclusive podemos hablar de con qué habilidades blandas debe contar este miembro de familia. Una vez que hemos definido esto, también hay a veces la pregunta, ¿y cuánto le pago? Bueno, lo que uno debe pagar si queremos, digamos, institucionalizar cada vez más nuestra empresa, o llamándola, aunque a veces no nos gusta, nosotros como empresa familiar o como de family, profesionalizando la empresa, es la remuneración a pagar es aquella que yo pagaría a cualquier tercero que vaya a ocupar ese puesto. Ese debería ser nuestro patrón. ¿Cuánto yo pagaría
si es que este puesto no está siendo cubierto por un familiar, sino está siendo cubierto por un tercero. ¿Ok? Entonces, necesidad de la empresa. Tercer punto. Otras recomendaciones. Elección del capital. Aquí es muy importante, digamos, poder elegir quién va a ser la cara de la familia frente a los terceros, a nuestros empleados, por ejemplo, para empresas que ya tienen cierto tamaño y ya requieren que no solamente el fundador y tal vez la esposa esté trabajando, sino también requiere contratar más personas. Entonces ahí es ver quién va a ser el que va, digamos, transmitir a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, las decisiones que se tomen. Si bien internamente como familia podemos tener nuestro círculo en el cual vamos a discutir todas estas ideas que podemos tener, decisiones importantes que debemos tomar, lo cierto es que una vez tomada la decisión en forma interna, ya deberemos designar qué miembro de la familia va a encargarse de comunicar estas decisiones, qué miembro se va a encargar de implementar. Es muy común, digamos, que los colaboradores se quejen en una empresa familiar y dicen, yo al final no sé a quién hacer caso. Viene el papá y me dice una cosa, al poco tiempo viene la mamá, viene el hijo, y finalmente son cosas que son una con otra, no tienen relación o se contraponen. Entonces, ¿a quién hago caso? Entonces, yo creo que parte de lo que tenemos nosotros que hacer para profesionalizar la empresa también es eso, ¿no? Que nuestro colaborador vea que hay una coherencia, que hay una sola visión, una sola, digamos, toma de decisión y que todos estamos alineados a eso. Entonces, importante también elegir el capitán en quién va a comunicar, quién va a implementar, cómo se va a tratar esto de los miembros de la familia, decisiones tomadas frente a los miembros que no son de la familia, ¿no? Nuestros colaboradores. Entonces acá también es importante cómo transmitimos, cómo comunicamos a terceros qué es lo que hemos decidido como familia implementar, hacer. Tema importante también, alinear expectativas. Muchas veces se ve que justamente empiezan a haber la desavenencia, los problemas en la empresa familiar, cuando los miembros de la familia empiezan a apuntar para diferentes direcciones, ¿no? Esto a veces es normal, inclusive, porque no todos los miembros o no todas las personas tenemos los mismos intereses, la misma visión, los mismos planes de vida. Inclusive no todos tenemos la misma aversión a riesgo, ¿no? De repente por ahí hay alguien del miembro familiar que dice, no, yo estoy conforme como estamos, en el sector que estamos, del tamaño de empresa que estamos, no me gusta mucho el estrés, no me gustaría que esto crezca tanto que finalmente no tenga el tiempo para mi familia. Otro dice, no, ¿por qué no crecer? ¿Por qué no diversificarnos, irnos a otros sectores o inclusive irnos a provincia como una primera etapa o irnos fuera del país y sacar la empresa para afuera, crecer? Entonces, cuando sucede esto, también puede empezar a haber ya problemas en la empresa. Entonces, importante es definir cuando va a entrar la siguiente generación, es qué es lo que queremos como empresa. Y qué es lo que también la siguiente generación está viendo que la empresa podría lograr, apuntar y empezar a conciliar estas visiones, esta visión de lo que queremos como empresa, como empresarios, ¿no? Y esta alineación no debe quedar solamente en la primera reunión que tenemos cuando empezamos a preparar el ingreso de la siguiente generación y empezamos a conversar para ver qué es la empresa, qué es lo que quiere, la visión, los sueños que hemos tenido como fundador, qué es lo que queremos que se convierta esta empresa, y los hijos también den su opinión sobre hasta dónde ellos les gustaría que llegue la empresa. Eso también se debe hacer cada cierto tiempo. Lo ideal tal vez es cada año es reunirse como familia y decir, ¿queremos lo mismo? Todos los miembros queremos lo mismo, estamos apuntando lo mismo, queremos asumir los mismos riesgos o no queremos asumir los mismos riesgos. Entonces ahí tiene que haber un tema de alineación de expectativas que finalmente también debe terminar en un plan estratégico, familiar y empresarial, pero tiene que terminar en un plan estratégico. Otra recomendación que podría darles es comunicación. Los expertos en empresa familiar mencionan mucho la importancia de la comunicación en la empresa familiar. Si bien es cierto que la comunicación es sumamente importante en cualquier familia, en una empresa familiar esto es vital.
es sumamente importante que las familias aprendan a hablar sobre temas tal vez que son medios espinosos, temas que son controversiales, pero que hay que conversarlos, porque si no lo conversas ahora y sigue dilatando ciertos temas, en algún momento esto va a empezar a crear conflictos dentro de la familia, que finalmente va a repercutir también en la empresa. Entonces, acá en la comunicación es importante que como empresa familiar desarrollemos esa capacidad de poder conversar sobre temas que muchas veces son espinosos, importantísimos. Hay que acordarnos también que si bien nosotros, digamos, nos comunicamos, los seres humanos, a través del lenguaje, la comunicación, el 80% es no verbal. Entonces, no solamente es importante lo que nos decimos y la forma como lo decimos, sino también cómo interpretamos las conversaciones que estamos teniendo y cómo se está reflejando, digamos, en gestos, en miradas, en ánimos. También importante, por ejemplo, el tema de comunicación, eso tiene para todo un capítulo, pero creo que otro tipo importante que podría darles a ustedes es no suponer. ¿En qué sentido? Si vemos que algo está, digamos, incomodando a nuestro papá, a la mamá, a uno de los hermanos, con las cosas que estamos haciendo, las cosas que se están planteando, se está sucediendo, no suponer qué es lo que la otra persona piensa, porque finalmente esa suposición o lo que yo estoy concluyendo lo estoy haciendo con mi propia experiencia, a raíz de lo que yo he vivido y suponiendo que eso también es lo mismo que piensa mi hermano, mi mamá, mi papá, y pueda que no. Entonces, acá, inclusive, yo les podría recomendar que dependiendo de esa facilidad que tengan como familia, ustedes, de poder comunicarse y realmente tener conversaciones un poco incómodas, pero finalmente tenerlas, ¿no? Y tenerlas a tiempo. En caso ustedes vean que esto no lo pueden ustedes manejar, no tienen esa habilidad, ir a un coach. Puede ser, ¿no? Tratar de ver de repente cómo les ayudan como familia a poder comunicarse. Como les digo, los expertos hablan de la importancia de este factor dentro de una empresa familiar, ¿no? La comunicación, la habilidad de poder comunicarnos adecuadamente y entendernos adecuadamente entre nosotros. Otro tema importante es los acuerdos. Y acá, este es digamos, hace tiempo me hablaron de estas reglas de oro, y yo la primera vez que lo vi me pareció sumamente importante, y creo que por eso me gusta siempre compartirla en las charlas que doy. Si bien, digamos, algunos temas hay que tomar las decisiones muy rápidamente, sobre todo en entornos como los de ahora, pero también es cierto que cuando son decisiones muy, pero muy importantes, hay que ver cómo tomamos la decisión, ¿no? Y entonces acá, estas reglas de oro lo que te dicen es que cuando tú, digamos, haces acuerdos que a veces llamamos por mayoría simple, ¿no? 50% más uno, aprobado. Entonces, esa forma rápida de tomar acuerdos puede traer como consecuencia que finalmente la ejecución sea mucho más lenta. ¿Por qué? Porque si has tomado la decisión muy rápida con una regla tan simple como 50% más uno y se implementa y va, lo que va a traer como consecuencia que el 49% que probablemente no estaba de acuerdo o estaba en total desacuerdo, que podría ser más peligroso, no apoye a que se implemente lo que se ha acordado. Por el contrario, a veces nos podemos tardar un poco más, digamos, en tener un acuerdo más de unanimidad, ¿no? De ideal, 100%, a veces no se logra, pero por lo menos que no sea un 50% más uno. Lo que va a tener como consecuencia este acuerdo por unanimidad es que la implementación va a ser mucho más rápida. Entonces, acá una recomendación que yo les daría, cuidado con los acuerdos que tomamos con reglas tan simples como 50% más uno. Hay que asegurarnos, sobre todo en acuerdos que sean importantes, ¿no? En decisiones que sean vital, importantes para la familia y para la empresa, tomarnos el tiempo de estar seguros que todos estamos apuntando para lo mismo, ¿no? Inclusive, yo acá creo que sería importante, ¿por qué no llamar a algunos asesores externos que puedan, digamos, dar su punto de vista, hacer algunas consultas para poder, digamos, tener más elementos de juicio al momento de tomar la decisión? Pero, digamos, sí es importante saber que lo que rápido se acuerda y con una votación mínima, digamos,
muy lento se va a implementar o quizás ni siquiera se implemente. Entonces esa es como una de las reglas de oro que yo podría, digamos, aconsejarles. Me la dieron hace tiempo y me parece bastante útil. Y creo yo también, acordándome de algunas decisiones que hemos tomado en la empresa familiar, muchas veces tal vez debemos habernos tomado el tiempo, ¿no? De un poco conversarlo más antes de tomar la decisión, porque eso iba a servir para que la implementación sea mucho menos espinosa, mucho más rápida, ¿no? Entonces, creo que es una regla importante, sobre todo en acuerdos que sean trascendentales para la empresa. ¿Qué más tenemos? A ver acá, los acuerdos. Sí sé que, no sé si, bueno, no tengo los nombres como para saber el público que está con nosotros hoy día. Se habla mucho del protocolo familiar en empresas familiares, ¿no? Y eso creo que es algo que muchos lo aconsejan. Yo diría que es importante, sí, es importante, pero digamos que también es importante que esto se vaya construyendo poco a poco. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo? ¿No? Digamos, algún procedimiento que yo les podría recomendar es, uno, hagan una lista de todos aquellos acuerdos que ustedes creen que es importante que la familia los converse, ¿no? Y discuta o intercambie ideas para que pueda funcionar bien la empresa familiar. Entonces, una vez que hemos hecho toda esta lista de las cosas que tal vez deberíamos tomar acuerdos, ¿no? También el siguiente paso debería ser, ok, de todos estos acuerdos, ¿cuál debemos ya inmediatamente tomar acuerdos? ¿Por qué? Porque van a ser problemas muy próximamente. O sea, muy, muy próximamente. Acá no me gusta poner el ejemplo, pero creo que es bueno a veces mencionarlo, ¿no? A veces, por ejemplo, los hijos todavía no están en edad casamentera y por lo tanto el peligro de que las parientes políticos decidir si entran o no entran a trabajar, qué hacemos, no es un problema en ese momento, pero sí se puede convertir en un problema muy próximamente, entonces sí es importante empezar a tocarlo y hablar. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ¿no? Que sus hijos están en una edad que realmente no son casamenteros, pero digamos que algunos que por ahí ya ven que están con relaciones un poquito más serias y ustedes ese tema todavía no lo han hablado, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que viene con la noticia y dicen, papá, nos vamos a casar, van a venir a vivir mi mano, y dice, uy, yo creo que es importante que hablemos sobre este tema. Entonces, de repente, pues el hijo dice, bueno, ¿qué has traído el tema? Porque no te gusta la pareja que has escogido y por eso quieres ahora discutir si pueden entrar o no pueden entrar los parientes políticos, ¿no? Entonces, es distinto la reacción si que este tema ustedes ya empiezan a tocar con los hijos, ya tienen mayoría de edad, y dicen, bueno, empezar a hablar, porque si bien hasta ahora no hemos tenido ese problema, ¿no? De decidir, o sea, yo no digo que sea problema que entren o no entren parientes políticos, de decidir si deben o no deben entrar, si estamos de acuerdo que no entren a trabajar los parientes políticos, entonces digamos, no hay necesidad de poner ese tema en la lista. Pero si ya vemos que ya próximamente puede ocurrir, sí podría ser un tema que debería ir a discusión, ¿no? Entonces también, por ejemplo, qué parientes deben entrar, qué no deben entrar, cómo deben entrar, ¿no? Entonces todos esos temas, digamos, es importante que se vayan poniendo como lista y empezar a tomar ciertos acuerdos, en tanto podría convertirse muy próximamente en algún problema, ¿no? Entonces, y lo último también, dependiendo del tipo de acuerdos, ¿no? Siempre tratar de buscar el apoyo de un asesor. Tanto puede servir como un facilitador, como un intermediario, como para poder, digamos, ser el que escucha y también ayudarles a ustedes a formularse ciertas preguntas para poder estar seguros que el acuerdo que están ustedes llegando ha sido analizado tomando en cuenta diferentes aristas, ¿no? Entonces eso también es importante. ¿Protocolos importantes? Sí, pero creo que es mucho más importante tomar en cuenta de que los acuerdos se hacen poco a poco. Hay temas que deberíamos, digamos, tomarlos con mayor rapidez, ¿no? Tocarlos y acordar que otros, pero finalmente sí es importante que tengamos que empezar a acostumbrarnos a reunirnos y a tomar acuerdos a nivel de empresa familiar, ¿ok? Bueno, y acá ya para cerrar ya el webinar, son algunos consejos que lo he traído con cara al COVID, ¿no? Sí sé que en muchos foros de empresas familiares se discute, más que si debe ingresar o no debe ingresar, si se está viendo, ¿es el momento oportuno para la sucesión o es el momento oportuno para que entren las siguientes generaciones?
hay puntos de vista distintos, ¿no? En este tema hay algunos consultores especialistas que dicen que sí, que es el momento, porque las nuevas generaciones, los millennials, manejan mucho el tema de digital y podrían ayudar a la empresa a poder, digamos, incluir esto dentro de sus planes para poder modernizarse. Hay otros que dicen no, porque todavía, digamos, no es el momento, el ingreso de la siguiente generación debería ser siempre cuando, digamos, las aguas están tranquilas, calmadas en una empresa, no un entorno tan convulsionado como que es el COVID. Pero lo cierto que eso, digamos, grupo de asesores que recomendaban que no era el momento, ya están empezando a decir bueno, que el COVID finalmente ya no es un tema puntual que va a resolverse en un mes, 2 meses, 3 meses. Lo real es que es un tema incierto y no sabremos cuándo realmente se va a poder sobrevivir o cuándo vamos a salir de esto, ¿no? Y que ya estamos enfrentando una nueva normalidad. Entonces, ahí de parte, bueno, creo yo, que yo concuerdo personalmente con que tal vez es el momento de aprovechar el aporte de ambas generaciones, porque ambas generaciones tienen cosas buenas para aportar y que eso puede ayudar bastante a las empresas familiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los fundadores, ¿no? Los fundadores tienen un montón de experiencia y además, como llamamos nosotros, heridas de guerra para enfrentar crisis, ¿no? Muchos de los fundadores, dependiendo de la edad que tienen, han pasado toda la etapa de la hiperinflación de Alan García, han pasado el tema del terrorismo, entonces tienen cierta experiencia, esa experiencia en cómo enfrentar estas crisis, ¿no? Tienen también una visión a más largo plazo. Por su lado, los millennials, si bien, claro, ¿no? Recién les está tocando vivir un entorno tan convulsionado para las empresas y en general para todo el mundo, obviamente, lo cierto es que tienen cosas también que aportar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Que la mayoría de los miembros de la segunda generación, a la siguiente generación, pertenecen a los millennials, ¿no? Una generación que en su mayoría está mejor preparado académicamente que sus antecesores, ¿no? En su mayoría. También son nativos digitales, entonces eso es bastante importante porque les puede ayudar a implementar todos estos proyectos que las empresas en su mayoría de digitalización tienen que implementar. También, por ejemplo, se dicen que los millennials, como parte de su característica, es que a ellos les atrae mucho el reto, ¿no? Les atrae mucho el reto más que el salario, ¿no? Ellos les atrae mucho el lograr cosas, el trascender a través de dejar de poder, digamos, asumir cierto reto y poder demostrar que pueden lograrlo, ¿no? También, por ejemplo, los millennials tienen bastante familiaridad con estas metodologías ágiles que son de no temer a hacer pruebas y que estas pruebas tengan error y seguir continuando con pruebas y error. Y esto, por ejemplo, pueden ayudar a las empresas familiares ahorita a poder, ¿por qué no?, designarle algunos proyectos, ¿no? Unos proyectos de digitalización, que ellos puedan encargarse puntualmente, mientras que el fundador o la anterior generación sigue a cargo del día a día de la empresa y ellos pueden estar viendo cómo planteamos modernizar la empresa a través de la inclusión de nuevas tecnologías. Lo cierto también que se dice que los milenios de repente, una de las características también es su visión a corto plazo, ¿no? Entonces, de mi parte, yo tenía esto por compartirles. En general, he tratado de darles digamos, algunas recomendaciones muy, muy generales. Va a depender mucho del tamaño de empresa, de en qué etapa se encuentra la empresa familiar, también de cómo es la empresa, qué tal compleja es, para poder, además de estas, digamos, estas recomendaciones básicas, poder añadir algunas otras más, ¿no? Entonces, Flor, gracias. Creo que podemos pasar tal vez a las preguntas y respuestas. Sí, tenemos varias preguntas, Patti. A ver, Okay. en la primera, ¿qué tanto afectan los conflictos familiares entre hermanos y el proceso de sucesión? ¿Basta con manejarlo dentro de la familia o debería buscarse una asesoría externa? A ver,
De que afecta, afecta, ¿no? Y definitivamente es parte de la problemática que todas las empresas familiares, digamos, no todas, ¿no? Que lo que se mapea, que es parte de los problemas que enfrenta una empresa familiar, ¿no? Creo que los problemas podrían haber, en muchos de los casos, se pueden evitar siempre y cuando nosotros hacemos una planificación del ingreso de las siguientes generaciones, ¿no? Alinear expectativas, por ejemplo, entre los hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren cada uno de los hermanos? Entenderse entre ellos, por qué de repente hay adversidad a ciertos planteamientos de uno y otro, entender por qué razón tal vez no están de acuerdo o están de acuerdo, ¿no? Tratar de tener un poco de empatía. Pero lo cierto es que dependiendo por eso es que justo mencionaba en el webinar, creo que es importante, si es que la familia no tiene esa habilidad de comunicarse, de conversar cosas que pueden ser un poco, digamos, yo la llamo espinosas, un poco complicadas, si no tiene esa habilidad, no llegar al punto de deteriorar de tal forma la relación que ya no haya revés. Entonces, empezar a darse cuenta que si ya las cosas empiezan a incomodar, ¿no? Que si yo, digamos, voy a la reunión y ya voy de por sí con ciertos, ya me da desanimada, dice, seguro que mi hermano va a decir tal cosa, y seguro que va a decir tal cosa, y yo no estoy de acuerdo. Entonces, si empezamos a ver que ya empieza a haber esos sentimientos de inconformidad, yo creo que sí es importante que empiece allá a tener un asesor familiar que les pueda ayudar a alinear expectativas, ¿no? Yo creo que es importante que puedan alinear, y si en esta alineación de expectativas no se llega a un acuerdo, tomar una decisión. Y a veces inclusive lo más sano es que uno dé un paso al costado, si ya eso ya no hay posibilidad de alinear. Pero la verdad es que con una buena conversación y con un asesor que apoye, normalmente se puede llegar a muy buenos acuerdos entre hermanos, ¿no? Pero claro, evitar llegar al punto en que ya no pueda ni uno ni conversar ni con el asesor, diría yo, ¿no? O sea, si llegas a un punto en que ya ni el asesor te va a servir, ya es muy difícil. Yo creo que la idea es prepararse y uno mismo ir sintiendo que algo ya te incomoda, ¿no? Que ya no es lo mismo, que iba feliz a la empresa, ahora ya de solo hecho de decir, pucha, ya, seguro, y empezar a hacer hipótesis y prejuzgar, ya de repente necesitas un asesor de todas maneras, ¿no? Y si ni con el asesor se puede llegar a un acuerdo con los hijos. No, es que ahí sí, primero alinear expectativas y tomar decisiones. O sea, si no se puede llegar a un acuerdo, alguien va a tener que dar un paso al costado, lamentablemente, ¿no? Si no hay Y vender la forma. empresa. Hay varias decisiones, uno se puede quedar con la empresa, otros pueden decir, no, mejor lo vendemos, ¿no? Pero normalmente se puede quedar uno, ¿no? El que está más a gusto, el que de repente sí quiere continuar con el legado, ¿no? Lo cierto es que de repente también hay hermanos que dicen, bueno, reconocerse que son muy buenos hermanos, pero que trabajando juntos es difícil. Eso. Bien, ok. Vamos a la segunda pregunta. ¿Hay manera de incluir a los hijos desde pequeños a que se interesen en la empresa familiar para que, como comentó, en esa conversación de claridad se disminuya la posibilidad de una negativa? Bueno, creo que ahí veo a alguien que quiere que haga sucesores de su legado. Bueno, a ver, yo creo que en general, primero, los que somos miembros de empresas familiares es, como le digo, ya hay una diferencia respecto a los que no somos, porque ya de por sí es inevitable no escuchar conversaciones respecto a la empresa, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, ¿cómo promover? Uno, tener cuidado también qué hablamos y qué no hablamos. Si siempre hablamos cosas negativas sobre la empresa, entonces lo lógico es de que no estoy fomentando de que ingrese, sino más bien estoy fomentando de que diga, no, no quiero, porque lo único que escucho son problemas. Entonces, tener mucho cuidado con qué comunico dentro, ¿no? Y después también hacerla querer un poco la empresa, y puede ser también a veces se dice con temas, por ejemplo, sociales, ¿no? Cuando van a celebrar la Navidad con sus trabajadores, o también puede ser con ese el día de la empresa, ¿no? Que vaya toda la familia a celebrar con los trabajadores, el día que se fundó, o que si por ahí, por ejemplo, el día, no sé, la empresa pertenece al rubro de educación, no sé, entonces si es el día del maestro, acompañarlos al papá y tal. Entonces, una forma es, uno, tener mucho cuidado con lo que converso,
en la mesa familiar, en los almuerzos, en la cena, los desayunos, porque lo que puedo estar creando un ambiente de adversidad. O sea, tengo que contar los problemas, sí, no puedo tampoco evitarme no contar porque hay cosas buenas y malas, pero también contar los logros, lo que estoy logrando, las cosas que está haciendo la empresa, las cosas positivas. O sea, también transmitir esa alegría y esa adrenalina que uno siente cuando es empresario, y también involucrarlo en una primera etapa también en la parte social, ¿no? O sea, en la parte de los acontecimientos sociales, que es una muy buena forma de irlo metiendo poquito a poquito, ¿no? Poquito a poquito, Claro. ¿no? Eso creo que podría ser. Despertar su pasión, ¿no? Desde Exacto. muy chicos. Esta Bien, situación. vamos a la tercera. ¿Es necesario tener un protocolo familiar para llevar un proceso de sucesión más ordenado? A ver, lo de protocolo familiar sí es necesario, ¿no? Sí es necesario, pero yo diría que es necesario hacerlo con el aspecto adecuado. ¿En qué sentido? Que un protocolo no se construye en unas reuniones de 2, 3 meses, que me reúno todas las semanas, tomo acuerdo, estos son los acuerdos que vamos a tomar y listo, acordamos a la fuerza, ¿no? Hay que, como les pongo ahí, primero una lista de qué acuerdos son los más urgentes, porque muy pronto podrían ser problemas en una empresa familiar. Y sobre esa lista mínima, por lo menos llegar a un acuerdo. O sea, de esa lista mínima. Normalmente los consultores, en mi experiencia, ¿no? Tienen una lista de todos los problemas posibles, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el patriarca tiene 40 años y ya están hablando de que la sucesión o en qué momento se retira la empresa. Entonces, lo malo es que se llevan por un guión, ¿no? Y cada empresa y cada familia es distinta. Entonces, yo creo que ahí es importante cada familia sí asesorarse con un buen consultor, y el buen consultor sabe que el protocolo se hace poquito a poquito. Poquito a poquito hay acuerdos fáciles de tomar, acuerdos más difíciles, aquellos que son difíciles y todavía no es problema, dejemos que madure un poco el tiempo y para tomar después la decisión y el acuerdo, pero sí es importante para la sucesión finalmente, si estamos pensando empezar a hacer un protocolo como ejercicio también. El protocolo es muy buen ejercicio, por ejemplo, para empezar a hablar cosas que antes no hemos hablado y que tenemos que hablarlo en algún momento siendo miembros de la empresa familiar. El protocolo sirve mucho para eso también, de tocar temas que depende de la familia, algunos han supuesto, ¿no? Bueno, es normal que ingrese la esposa, o que ingrese el hijo de esto, que ingrese mi tío, que ingrese, aunque no esté de acuerdo. Pero entonces creo que sí es importante el protocolo como una forma de promover conversaciones reflexivas dentro de la familia sobre temas que sí o sí en algún momento los tengo que conversar. No todos los temas que un protocolo, digamos, como guían te dicen, pero sí algunos que ya son importantes porque se va a convertir en problema muy próximo. O sea, el próximo año, o entre acá 2 años, ya va a ser un problema. Entonces decidamos ahorita qué va a pasar si eso va a suceder, cómo vamos a actuar, ¿no? Bien, ok. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo se diferencia la transferencia generacional entre una empresa de servicios y una de productos? Bueno, en realidad no debería haber transferencia generacional. No sé si se refiere, de repente nos puede aclarar, a unas empresas de servicios profesionales, en el cual de repente, no sé si están hablando tal vez de un bufete de abogados, un bufete de contadores, no sé si se refieren a eso, si nos pueden aclarar sería bueno, o servicios que son otro tipo de servicios, ¿no? Los servicios profesionales normalmente pues son creados por el profesional que tiene éxito, ¿no? Y va contratando otros profesionales, y entonces ahí, por ejemplo, eh, a veces hay cierta diferencia, porque la función es hecha por el mismo fundador, ¿no? Y por algunos que va contratando. Entonces, eh, y ahí tendría que llegar a cierto tamaño en el cual lo que requiera es no solamente profesionales competentes para dar el mismo servicio ellos mismos, ¿no? O sea, no solamente requerir, por ejemplo, si el bufete de abogados, abogados, sino que además llegues a tal tamaño que ya necesites carreras adicionales como son la administración o la contabilidad, o sea, carreras que te permiten mejorar la gestión ya de todo el estudio, porque el tamaño que tiene ya merita que de por sí, aunque no tengas hijos, tengas que haber contratado profesionales en temas de gestión, ¿no? Entonces, claro, si es una empresa de servicios profesional, para que pase a una sucesión, ahí el hijo tendría que haber estudiado la misma carrera,
¿no? O sea, si es abogado, abogado, si es contador, contador, ¿no? Entonces, depende del tamaño, diría yo. Si es muy grande, igual que cualquiera. Si es muy grande, igual que cualquier empresa, es el proceso de sucesión. Si es pequeña, ojo con eso, porque ahí de repente está ligado literalmente al fundador, que es el profesional, ¿no? Ya. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Mm, Esta es de Mario Peláez López. Dice, de acuerdo a las estadísticas, ¿qué porcentaje de las empresas familiares pasan a segunda y tercera generación? A ver, la realidad es que ahí hay un mito, ¿no? Y sí me gusta, qué bueno que han hecho la pregunta porque se habla de que solamente el 10%, pero la realidad es de que las empresas familiares duran más que cualquier empresa que no es familiar. O sea, las empresas que no son familiares, en general, las empresas en el mundo, en general, sean familiares o no sean familiares, no pasan de 20 años últimamente. O sea, estas empresas como tipo Coca-Cola, digamos, de estas grandes corporaciones que tienen muchos años de funcionamiento, cada vez son mucho menos las empresas que tienen esa cantidad de longevidad, ¿no? Ya se está hablando que las empresas últimamente su periodo de vida, ¿no? Ingresan, crecen, entra madurez y declive y desaparecen, es 20 años. Entonces, si nosotros tenemos como referencia 20 años, entonces en realidad no se diferencian mucho de cualquier otra empresa. Entonces, no hay diferencia en realidad. Y eso es parte del mito que muchas veces se habla, ¿no? De que solo llega a 10% la tercera generación. Pero cierto es que las empresas en general no llegan a más de 20 años últimamente, ¿no? Cuesta mucho. Entonces, tomando en cuenta ese parámetro, las empresas familiares están durando más que las empresas que no son familiares. Eso podría darlo como por lo que se está estudiando, ¿no? Bien, ok. Ahora continuamos. En el caso de empresas familiares que se encuentran en un proceso de profesionalización y han decidido optar por no tener en la operativa a ningún miembro de la familia y el gerente general es un tercero, un externo, ¿cómo definir adecuadamente qué organismos de control deben generarse para hacer seguimiento a la labor del gerente general, que es un tercero? A ver, ahí justamente, bueno, eso podríamos hablar cuando va a venir ciertos webinars respecto a gobierno corporativo. Lo cierto es que en general, en las empresas, ¿no? Sean familiares o no, cuando hablamos del tema de gestión de la empresa en sí, hay diferentes órganos, ¿no? Tienes el órgano de la Junta General de Accionistas, que digamos su papel, su rol es bastante, es una vez al año, solamente es decidir, no solamente, ¿no? Ellos revisan los resultados que han tenido, definen que del total de resultados, la utilidad, cuánto va a ser reinvertido en la empresa y cuánto va a pasar a ser dividendos. Tenemos el otro órgano que es el directorio, ¿no? Que el directorio se encarga de, digamos, de dirigir y supervisar a los que están encargados de la gestión de la empresa. Entonces, el directorio debería ser el órgano que dirija y supervise a la gerencia general independiente y a todos los gerentes. Entonces, el directorio, ¿qué debe hacer? Uno, aprobar el plan estratégico que le ha presentado el gerente general. O sea, aprobarlo y el plan estratégico y la estrategia que va a seguir la empresa. Dos, contratar al gerente general. Evaluar al gerente general y hasta despedirlo al gerente general. Después tiene que estar monitoreando y controlando a la alta gerencia también. Tiene que estar viendo también, por ejemplo, que asegurarse a través de auditorías externas, probablemente, que la información que le están presentando es confiable. Entonces, yendo a la pregunta, ¿cómo puedo yo controlar al gerente general que es independiente? Tiene que tener un muy buen órgano, el directorio es el encargado de justamente de dirigir y supervisar. Es decir, dirigir en el sentido que debe apoyar y ayudar al gerente general a decidir ciertas cosas que son importantes y que tiene que hacerse, digamos, una deliberación o conversar para ver qué decisión se toma sobre ciertos temas importantes para la empresa. Y además tiene que supervisar al gerente general. Entonces, ahí la importancia que el directorio, por ejemplo, no esté formado solamente por miembros de la empresa familiar, sino que además tenga miembros independientes, ¿no? Dependiendo de, digamos, cuál es el requerimiento o la necesidad de la empresa, que permita que los directores, que son miembros de la familia, qué directores necesita que en complemento puedan hacer un buen equipo para dirigir y supervisar al gerente general. Entonces, ahí
como un directorio bastante potente, ¿no? Lo ideal, dicen que podría ser en independencia de directores un 50%, ¿no? 50% directores de la familia y 50% que sean independientes. Este tema es bastante largo y en realidad, por ejemplo, de ahí también habría que ver qué es director independiente y qué no es director independiente, pero yendo a la pregunta, tendría que ser el directorio el que debería dirigir y controlar al gerente general y a los gerentes de primera línea, ¿no? Y es bastante importante porque el no estar presente ahí, haber delegado la función, como dicen, al gerente general de que comande la empresa, que digamos, sea el que dirija, también hay que poner órdenes, hay que poner pues, los órganos de control y dirección adecuados. Bien, hay una pregunta más que está en el chat. Dice, ¿es básico establecer el protocolo familiar? ¿En qué etapa de la empresa familiar? Nancy Chaparro. A ver, ¿en qué etapa? El protocolo familiar en general, ¿cuándo debemos empezar a ya hablar? Creo yo cuando ya la siguiente generación tal vez está a punto de entrar, ¿no? Ya podríamos tener ciertos acuerdos, ¿no? Respecto a empezar a conversar, por ejemplo, porque parte del protocolo, uno de los acuerdos principales es quién ingresa a trabajar, quién ingresa, cómo ingresa, cuánto ganaría. También se habla del protocolo familiar de respecto al patrimonio, ¿no? Las acciones quedan solamente en poder de la familia o queda Yo creo que más que el momento en cuanto a una línea de tiempo en la empresa, es un momento en el cual, primero, no haya todavía conflicto familiar. O sea, hacer un protocolo para resolver un conflicto, no. O sea, el protocolo no te resuelve el conflicto, pero a veces peor. Entonces, yendo en esta línea, así como no se debe hacer un protocolo para resolver conflictos familiares, tampoco se tiene que hacer en medio de un conflicto familiar. Su protocolo tiene que ser cuando las aguas están calmadas en una empresa que permite discutir temas, ¿no? Y tomar ciertos acuerdos. Entonces, la línea de tiempo, yo diría, uno, tal vez cuando ya podría haber esto del ingreso de la siguiente generación, ya es un buen momento. Otro, que no haya conflictos familiares, ¿no? Que estemos en una etapa o estemos en un momento de tranquilidad dentro de la empresa y de la familia para poder discutir estos temas que en algunos casos son medios espinosos, llegar a acuerdo y que pueden, digamos, yo he visto muchos casos en que a raíz de protocolos terminan peleándose la familia. ¿Por qué? Porque justamente se empieza a hablar de temas que ya hace tiempo ya eran problema y que como la familia no tenía no tenía la habilidad de conversar estos temas en forma abierta, cuando abre el foro del protocolo para conversar estos temas espinosos, se arma pues la de San Quintín, ¿no? Porque le está dando oportunidad de que desahogue todo lo que tenía como cosas de no estar conformes en la empresa familiar. Entonces ahí también por eso es importante, ojo con eso, o sea, ni muy tarde ni muy temprano, ¿no? Hay que ir midiendo, ¿no? Y ahí creo que también Bien. puede ser con un asesor que también, yo he visto, un asesor serio, en la primera reunión, inclusive te podría decir, mira, no necesitas un protocolo, necesitas solamente unos cuantos acuerdos. El que es serio, te debería decir eso, el asesor. Y eso es otra cosa, el protocolo no se hace solo la familia, tiene que contratar a un asesor externo. Eso no lo hagan solo. Eso tiene que tener un asesor que sea experto en redacción de protocolos, en elaboración de protocolos. Y ahí sí, el asesor que llegue y de plano vaya con su lista de puntos de acuerdos, sin haber conocido a la familia, en qué etapa está, qué problemas tiene, cómo está la empresa, sin eso, sin un diagnóstico, entonces ya de por sí, mira, consigue otro asesor. El asesor que es bueno, realmente va a saber qué acuerdos son los que se tienen que tomar y qué acuerdos no, o si es importante tomar acuerdos en este momento o que si este tema puede esperar. Bien. Ok, hemos terminado con las preguntas. Ahora vamos a leer esta frase de cierre. Preparar la sucesión es un acto de responsabilidad. Las familias empresarias deben guiarse por el principio de responsabilidad con todos sus grupos de interés. Diría que más cuanto más grande
son los negocios, pues el impacto de la no responsabilidad se multiplica. Frase del profesor Manuel Bermejo. Y con esto estamos terminando el webinar del día de hoy y los invitamos para la próxima semana, el día jueves. Cualquier inquietud pueden enviarnos a los diferentes canales que tenemos en redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y también al correo electrónico. Eso es todo por hoy y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Hasta Flor. luego y Hasta muchas luego. gracias.